Buenas noches con todos, chicos. Vamos a empezar ya la jornada siendo la hora de inicio. El objetivo de la clase de hoy día es introducir algunos conceptos complementarios y el uso de la herramienta justamente del análisis costo-volumen-utilidad, que como su mismo nombre lo dice, está basada en tres aspectos, ¿no? Los costos unitarios, en principio, el volumen, entiéndase por volumen a la actividad que se va a realizar en el área de operaciones, ¿no? En el área productiva o en la manufactura propiamente dicha. Y la utilidad, que es el margen operativo, ¿no? Que es básicamente donde vamos a focalizar el análisis de la toma de decisiones, bueno, a partir de los escenarios que se vayan planteando. Y es justamente en esta última línea del estado de resultados parcial que vamos a evaluar, justamente donde ustedes van a tener ya una herramienta o digamos, un insumo para que les permita pues emitir una opinión financieramente viable, ¿no? Más cercana a lo que realmente espera el negocio, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco cómo juega esta herramienta. Esta herramienta se basa un poco en el análisis del punto de equilibrio, como también ahí justamente lo pueden apreciar, ¿no? Para esto, al final del ejercicio, yo les voy a juntar una literatura adicional también de respaldo a todo este tópico que complementa la primera lectura que ya han estado viendo, para que justamente con todo eso ya puedan estar un poquito más sintonizados con estos temas y más que temas los conceptos, ¿no? Porque como siempre les he venido diciendo y les seguiré reiterando, en esta primera parte del curso el tema conceptual es importante, ¿no? Porque ya tenemos que hablar en términos financieros, en términos contables, donde de alguna manera a partir de ahí pues se va a gestionar información que se conozca para poder construir las soluciones del caso, ¿sí? Vamos a ver entonces rápidamente algunas ideas de conceptos primero y yo creo que al final de la jornada podemos estar viendo algunos casos. Eh, Cerrada esta clase de hoy, yo creo que a partir de la clase del jueves ya entramos full ejercicios. He querido dejar todavía los dos ejercicios de la primera parte que ya los tienen ahí en el aula virtual, que son el problema 330, si más no recuerdo, y 336, para poderlos ver un poquito, que tengamos la parte conceptual bien aterrizada, ¿no? Porque cuando no lo tenemos todavía bien masticado esto, es más difícil de digerir la solución de los casos. Entonces, cerrando con estas diapositivas de hoy, yo creo que ya a partir del jueves entramos full ejercicios, prácticamente ya esta y la próxima semana, que ya sería la tercera también de pasada, para poder llegar a tomar una práctica la próxima semana, si no es este jueves mismo, y, eh, y la siguiente práctica en la semana 4, ¿no? Por lo menos vamos a tratar de tener unas dos o tres prácticas para poder construir la primera nota parcial, ¿sí? Bueno, dicho todo eso, empezamos a ver estas cosas, ¿sí? Habíamos hablado ya en la primera diapositiva de algunos conceptos preliminares. Habíamos hablado del costo directo, el costo indirecto, el costo total y el costo fijo, ¿no? Incluso eso fue materia de una terapia de grupo que hemos hecho la última clase, de las cuales ya tengo por ahí las notas, solamente me falta plasmarlas en un Excel y hacer la asignación de cada uno de los integrantes del equipo, así que para el jueves ya van a tener ese detalle. Entonces, y como pudieron haber visto en la dinámica, me imagino que más de un grupo pues ha tenido por ahí algunos intercambios de opinión. A veces no es tan sencillo, a veces suena sencillo, pero a veces no es tan sencillo cuando tratamos de identificar justamente cuál es el comportamiento del costo, ¿no? Respecto al foco de análisis, respecto al criterio de análisis que justamente cada una de estas situaciones planteaba, como vimos el caso de los videos, el caso de la ensambladora de los modelos de autos para Toyota, empresa de servicios, si más no recuerdo, ¿no? Entonces, cada una de ellas tenía su respectivo, digamos, enfoque respecto de qué había que analizar, si era directo, indirecto, variable o fijo, ¿no? Pero bueno, entonces en general están bien los trabajos, bueno, siempre hay algunas cositas que todavía entiendo son propias en esta primera etapa del análisis y de esta terapia que hacemos de introducción, pero yo creo que eso se va a ir superando progresivamente conforme vayamos metiéndonos también al desarrollo de los casos, ¿sí?
Listo, costo fijo, entonces habíamos dicho ya que este es un costo que permanece constante ante el cambio de actividad, ¿no? Entonces entiéndase por cambio de actividad a toda la sumatoria de procesos que involucre nuestra fase de operaciones, ¿sí? Entonces yo me imagino que ya aquí más de uno ha llevado el curso de operaciones 1, operaciones 2, entonces ya más o menos sabe de qué estamos hablando, ¿no? Independiente del tipo de proceso, la sumatoria de actividades, la sumatoria de tareas, ¿no? Todo ese consumo de recursos que hay para justamente en la etapa productiva generar el bien o servicio, justamente determinan un costo fijo total que, como su nombre dice, permanece constante durante la actividad. Entonces, esta actividad también se asocia, ojo, a un tiempo, ¿no? A un espacio de tiempo, a un periodo de tiempo de análisis que puede ser la producción del mes, la producción del año, la producción del semestre, en fin, dependiendo cuál sea el análisis que se quiere hacer. Para ejemplo, bueno, aquí en el gráfico lo que podemos ver es justamente, digamos, el comportamiento de un costo, de un consumo mínimo, ¿no es cierto? En este caso podríamos de repente citar el ejemplo del teléfono fijo. Ahora ya no se usa mucho la telefonía fija. Siempre, bueno, igual tenemos en casa por lo general una línea ahí que nadie la usa porque a veces viene amarrado al paquete de internet, ¿no? Bueno, aunque ahora creo que también ya venden los paquetes de internet divorciados de la línea fija, pero en algún momento, por lo menos cuando yo lo adquirí hace algún tiempito, esto venía empaquetado, ¿no? O sea, no podías tener internet si no tenías la línea fija. Entonces, en esa línea, ustedes pagan un cargo fijo, los que tenemos teléfono fijo en casa, aun cuando lo tenemos, pagamos un costo fijo por esa línea, que viene amarrada a un plan de datos de internet, indistintamente de que lo usemos o no lo usemos, ¿no? En este caso, la actividad podría ser el uso frecuente de llamadas a través del teléfono fijo o también de la navegación que yo pueda hacer con la máquina en casa, ¿no? Con el paquete de datos que tenga ahí, indistintamente de que lo use o no lo use, o sea, más o menos intenso el uso de este recurso, yo tengo un costo fijo que pagarle al operador. Ahora incluso ya en los celulares también hemos llegado a eso, ¿no? Hay planes ya establecidos donde incluso supuestamente te dan minutos ilimitados con una banda de navegación rápida y luego una navegación un poco más lenta, pero dicen que es ilimitado. Bueno, supongo que será así, no he llegado a esos niveles de consumo de datos, pero normalmente en el caso de servicios se establecen cuotas fijas de pago, ¿no? Dependiendo el plan o el paquete que uno compre del servicio. Y eso indistintamente de que lo usemos o no, eso está claro. Si llega el fin de mes y se paga igual, ¿no? Donde sí somos un poquito más variables, por ejemplo, es en el caso de la energía eléctrica, ¿no? En el caso del agua potable, hay una componente fija en la factura que son los costos de operación mantenimiento, ¿no? Y en algunos casos el alumbrado público, o en el otro caso también es el servicio de alcantarillado en el agua. Y a partir de ahí viene la componente que es el caso ya de lo que realmente consumimos, ¿no? En el caso de la energía será el kilowatt hora, en el caso del agua el metro cúbico de agua que estemos usando. Y ahí se configura una facturación mixta, que es lo que también vamos a ver después, ¿no? Listo, entonces esto se ve mucho en la parte de servicios. Podemos establecer costos fijos, podemos establecer costos variables, incluso la combinación de ambos, podríamos llamarle también costo mixto. Sin embargo, aparece este concepto que se llama costo fijo por unidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Miren, acá dice, según esto dice, disminuye conforme la actividad o volumen de la producción aumenta. Entonces, yendo en esa línea de pensamiento, si dado el fijo total no cambia en el periodo de evaluación, dicen que el fijo por unidad disminuye en tanto que la actividad o volumen de la producción aumenta. Quiere decir que entonces, si ustedes ven esta curva aquí, que estoy replicando con un lapicito por acá, vemos que justamente hay un comportamiento de esta curva hacia abajo, ¿no? En términos de costo por unidad, que esto decrece o decae, en tanto que la actividad aumenta. En este caso del ejemplo, y volviendo al mismo ejemplo de las llamadas, no sé si ustedes se acuerdan, no hace mucho, cuando creo que todos hemos venido usando celular ya bastante tiempo, antes que salgan estos famosos planes ilimitados, habían planes con una cantidad de minutos, ¿no? Entonces usted decía, bueno, quiero el plan de 100 minutos, el de 2 minutos, el de 1000 minutos. Entonces antes las llamadas, incluso había tarifas diferenciadas cuando llamábamos al mismo operador
o cuando llamábamos a otro operador de otra línea móvil, nos costaba 2, 3 veces más el minuto, ¿no? Entonces, en esas épocas, el costo unitario estaba básicamente asociado a la cantidad de minutos que ustedes usaban. Si yo daba un plan de 100 minutos, por decir algo, ¿no? Digamos que acá en este límite tengo 100 minutos, que era la bolsa de minutos que tenía. En tanto que yo usaba los 100 minutos, en efecto el costo por unidad se reduce, ¿no? Digamos que si yo pagaba 100 soles por este plan de 100 minutos y yo hacía uso eficiente de este recurso en su totalidad, por cada minuto hablado terminaba pagando un sol, si es que llegaba a este punto, ¿no?, de consumo. Digamos que me voy al otro extremo de una persona que no tenía amigos, antisocial, no hablaba con nadie, pero sin embargo pagaba mis 100 soles, básicamente como costo fijo, y no usaba los 100 minutos. El recurso no se usaba, el número de llamadas era prácticamente cero, ¿no? O probablemente un minuto por ahí de prueba por alguna llamada perdida que nadie me contestó. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo hacía un uso eficiente del recurso llamadas, del paquete de minutos, en tanto que más hablaba sin exceder el límite, lo hacía más eficiente en su uso, ¿no? En términos de costo unitario. Por cada minuto hablado, el costo iba a ir disminuyendo en tanto que hablaba tantos minutos más como el plan me lo permitía, ¿no? Entonces yo no sé si imagino que algunos recuerdan esa época. Entonces había mucho esto de modo el plan control, donde uno decía, no, ¿sabes qué? Contrato mis 100 minutos y me cortas, me quedo recibiendo llamadas, porque si yo sigo hablando entraba en una tarifa variable y la operadora me iba a dejar hablar, hablar, hablar y lógicamente después venía una factura ya considerable que sí, lógicamente pues ya distorsionaba de repente mi presupuesto del mes, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan esa época todavía cuando los minutos de celular eran así de caros, ¿no? O sea, incluso diferenciaban la tarifa. Si yo llamaba, yo era Movistar y llamaba a otro Movistar, tenía una tarifa mucho más barata que si yo era Movistar y le llamaba a un Entel o llamaba a un Claro, por decir algo, ¿no? Entonces, básicamente esa era un poco digamos, la forma de facturar estos servicios. Y igual, básicamente se ve en el uso de los recursos, ¿no? Cuando yo tengo una determinada actividad definida, con un costo fijo total, el unitario lo voy a hacer tan eficiente o tan bajo en la medida que use más ese recurso, que tan intenso lo use dentro de los límites establecidos, lógicamente, ¿no? Porque para eso, para la cuota fija, me establecen un límite de control. Como les decía, en el caso de las tarifas de teléfonos móviles, teníamos un paquete de 100, 200 o 300 minutos establecido con un costo fijo, y la eficiencia en su uso se asociaba también a cómo finalmente se traducía el costo del minuto que yo utilizaba para hablar eficazmente, ¿no? Podía hacer uso completo del paquete, como podía hacer uso medio o simplemente nada, ¿no? Y pagar solamente para recibir llamadas. Estoy graficando este ejemplo del teléfono porque creo que todos hemos usado celular en todos estos tiempos, ¿no? Entonces, aún cuando ya ahora las tarifas han cambiado, hay otros servicios que se siguen facturando de esta manera. Por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, no sé si alguno trabaja en la parte de tesorería contable y paga la factura eléctrica del local donde trabaja o la empresa o la planta de opción. La tarifa eléctrica esto no ha cambiado, esto sí se sigue discriminando en horas, ¿no es cierto? En bloques de horas se habla de hora punta, de hora valle o no punta, se habla de tarifa fija para el factor potencia, se habla de tarifa variable para la energía. Entonces hay una serie de componentes en la estructura de una factura de energía eléctrica de una industria, pues no estamos hablando de la factura de casa. El consumo de casa es sencillo, ¿no? Porque ahí me cobran solamente los costes fijos que son, bueno, operación, mantenimiento y alguna tarifa social por ahí de repente, para amortizar alguna inversión social que no suma más de 10 soles, y a partir de ahí viene el consumo de la energía, ¿no es cierto? Que es el kilowatt hora consumido. Si yo soy muy intenso en el uso de energía eléctrica, entonces mi recibo sube. Si uso menos, mi recibo baja. Si cierro la casa y me voy de vacaciones un mes, ¿no?, de casa, ese mes solamente me llegará pues el recibo por 10 soles, ¿no?, que es la cuota fija. No obstante, el consumo va a variar dependiendo de qué tanto vamos haciendo uso de la energía. Imagínense en las industrias, esta estructura de costos es mucho más abierta, ¿no? Porque ya te discrimina la hora punta, que es de 6 de la tarde a 11 de la noche, ¿no es cierto? Y que tiene un costo más o menos en una razón de 4 a 1, 4 veces más caro que en la hora valle.
y te discrimina el consumo de la energía y el consumo de la potencia aparte, ¿no? Entonces, hay un tema medio complicado habría que conocer ya más el sistema tarifario de parte eléctrica, por eso no lo he querido poner como ejemplo, pero realmente los servicios se facturan así. Entonces, siendo estos insumos de la producción, el agua, el gas, la energía eléctrica, ¿no? En estos procesos, dependiendo de la intensidad de estas fuentes de calor o energía, hay facturaciones que impactan al costo directo de la producción, ¿no? Estos costos sí son relevantes para la producción. ¿Me dejo entender? Entonces, en el ejemplo estoy mostrando un ejemplito sencillito de los teléfonos y el uso de los celulares, que creo que es algo que todos lo hemos vivido en alguna etapa no muy lejana tampoco, cuando las tarifas de los teléfonos móviles eran pues un poco más caras en ese sentido, ¿no? El costo variable total, ya lo habíamos dicho también, es aquel que cambia conforme la actividad cambia, ¿sí? Entonces, básicamente ustedes ven aquí una curva con una pendiente bien agresiva hacia arriba, casi, ¿no? En un ángulo de 45 grados, y en los ejes tenemos justamente el elemento costo por acá y el elemento llamada por minuto acá, siguiendo la misma línea del ejemplo de móvil, ¿no? Y esto era un poco para cuando los planes tenían justamente esos famosos planes abiertos, no los planes control, sino los planes abiertos. Yo contrataba mi plan de 100 minutos, pero no era plan control, simplemente yo podía hablar mis 100 minutos, pero también podía seguir hablando 150 minutos. Lógicamente en la factura me venía la cuota fija más la parte variable, y en esa época que, como les decía, todavía si hablaba de noche, hablaba de día o le hablaba a otro operador, ¿no? Me facturaban ahí en una lista aparte, en un anexo, todo el detalle de los minutos y segundos hablados con los números y todo, para justificar la parte de la cuota variable de mi factura, ¿sí? Entonces, no sé si alguno pues recuerda esos tiempos. Ahí había que controlarse mucho, ¿no? O sea, tratar de no excederse la cuota fija, digamos, de la bolsa de minutos para que la factura no se vea afectada por la parte variable, ¿no? De preferencia hablábamos más de día que en la hora punta. Y así íbamos jugando nosotros con el uso de ese recurso para que no nos vaya a golpear, ¿no es cierto?, la facturación del mes. Y a manera de anécdota, yo les cuento que en esa época, por ejemplo, me tiré una bronca con teléfono con una ex novia de la época. Nos pusimos a discutir, a pelear, ella me colgaba, yo la volvía a llamar así, fastidiando, discutiendo, peleando. El tema es que cuando llegó el fin de mes, ya me había pasado los 100 minutos, ¿no? En esa bronca. Cuando llegó el fin de mes me llegó una factura como de 500 soles. Lo que mi plan era de 60 soles, creo, en la época, pues, ¿no? Ya se imaginan el dolor de cabeza que me generó ese pleito por teléfono, ¿no? Entonces, caballero, pues tuve que hacer mi fraccionamiento, 12 meses, y ya prácticamente desde ahí puse mi plan control, ¿no? Para no pelear más. Y también me curé y nunca más peleé por celular, ¿no? Pelearse por celular ya era pues un lujo en esa época, ¿no? Ahora sí uno puede hablar y hablar toda la noche y seguir discutiendo si quiere porque los minutos son ilimitados, ¿no? Ahí a Rogelio también le ha pasado, seguro, está que se ríe, ¿no es cierto? Entonces, esa bronca me costó 500 soles y encima en esa época pues yo todavía era chupe, ganaba sueldo mínimo, recién empezaba en el ámbito laboral, o sea, imagínense, para uno que ganaba una miseria, pagar 500 soles era bravo, o sea, de verdad que nunca más me peleé por celular. Es más, ya casi lo corto, me puse mi plan prepago ahí ya para recibir nomás por un año hasta pagar la deuda. Entonces, eso pasa en la vida real, ¿sí? Si en la industria yo no cuido los recursos de energía, de agua, esto es carísimo, ¿no? Yo me alquilo, dice, con teleoperadores. En esa época alquilaban, pues habían cabinas también, ¿no? Pusieron de moda las cabinas, ¿se acuerdan? Iban a hacer llamaditas ahí a veces a chatear, cuando estaba de moda el chatting del Messenger, ¿no? De esa época. Ahora ya todo es WhatsApp, ¿no? Ya estamos más sintonizados con las cosas modernas. Todos se acuerdan de esos tiempos. Entonces, en la industria esto también golpea muy fuerte. Incluso en el agua potable, si no sé si les ha pasado, y revisen sus recibos de agua, chicos, el agua tiene una facturación media, pareciera complicada, pero es bien sencilla, porque te facturan por tramos de metros cúbicos, en la factura domiciliaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen, la tarifa de 1 a 25 metros cúbicos te cobro 40 centavos de sol el metro cúbico. Miren, ¿ah? Del 26 al 50 metro cúbico, ya no te cobro 40 céntimos, sino te cobro 80 céntimos. Entonces, si usted, digamos, consume un mes 25 metros cúbicos,
lo multiplica por 40. Pero si al siguiente mes te pasaste 1 metro cúbico y consumes 26, a esos 26 le aplican 80 centavos, el doble de la tarifa. Eso es lo que te golpea, ahí te golpea Sedapal, ¿no? Entonces, a veces la gente va y reclama y se pelea, y hace sus colas para pelearse y perder el tiempo en Sedapal, ¿no? Ya ha subido el recibo, dice, yo pago siempre 100 soles y ahora me ha venido 200. Pero si tú ves en tu consumo, en efecto, pues, ¿no? Tú venías consumiendo 23, 24 dentro del primer rango de tarifa, metros cúbicos, y te pasaste al siguiente límite de control, volaste, pues la tarifa se duplicó. Ahora, si vas de 51 a 75 metros, porque son intervalos de 25 metros cúbicos, la tarifa se triplica. Entonces, ojo con la facturación de, ¿no? Ahora que estamos más tiempo en casa, usamos más agua y todo lo demás, Sedapal es brutal con eso, ¿ah? Si así como cobrara, no me cortara el agua, que a cada rato la cortan, que se le rompe una tubería, se le rompe la otra, y mañana se le vuelve a romper la misma, y digo, no sé para qué cobran tanta plata si sus redes están hechas una desgracia total. Pero bueno, en fin. Entonces, cuidado, servicios públicos. Imagínense cómo esto trasciende ya en la industria, ¿no? O sea, ahí es un costo verdaderamente importante. Entonces, queda claro, variable total varía en función de que yo lo consuma o no lo consuma, ¿no? Creo que el ejemplo del teléfono a todos nos ha ilustrado mejor que cualquier otra cosa. No les quiero hablar de electricidad, no les quiero hablar de otras fuentes porque, ¿no? De servicios que son más complicados de entender a veces, salvo que estés metido en el negocio, ¿no? Pero miren, el costo variable unitario no cambia. A ver, vamos por partes. Si tú me dices que el variable total cambia y el unitario no cambia, ahora cómo es la cuestión, ¿no? Entonces, miren esta connotación, ¿sí? Y justamente a eso vamos, ¿no? Que el costo variable unitario, por lo general, ya está definido, ya está estandarizado, a veces ya es contractual. Y volviendo al mismo ejemplo del teléfono fijo, perdón, del teléfono móvil, cuando en ese momento todavía la facturación era así variable y discriminatoria en hora punta y fuera punta, te decían, oye, si tú me llamas a otro operador de Movistar, yo te cobro un sol más por minuto adicional. Pero si llamas a la competencia, te cobro 3 soles por minuto adicional. Y si encima ese minuto es en hora punta, ya te cobro 6. Entonces, esas cositas estaban en el contrato en letras chiquitas. Eso era contractual. Ese es el costo variable unitario, ¿sí? O sea, ya está establecido el costo por la unidad. ¿En qué momento varía? En tanto la unidad se multiplique, ¿no es cierto? En tanto que la actividad o el recurso crezca en uso, simplemente se multiplica por el valor unitario, que era ya la tarifa establecida, y es justamente lo que a partir de ahí configura el costo variable total, que sí varía en función de la cantidad consumida, ¿sí? Entonces, estos 4 conceptos, chicos, que se reducen en esta matriz, hay que tenerlos bien, bien claros, ¿sí? Bien claros porque les va a servir para cuando ustedes evalúen alguna estructura de costos, cualquier contexto, la verdad, llámese un bien, un servicio, un negocio netamente comercial, eh, no pueden confundirse acá, ¿sí? Entonces, recapitulando las láminas anteriores, ¿no? Ustedes ven aquí básicamente, en términos de costo variable, por ejemplo, ¿no? Esta primera parte, en términos totales, dice aquí, ¿no? Cambia cuando la actividad cambia, sin embargo, el unitario dice que permanece constante en ese rango de actividad, ¿sí? En cambio, para lo que es la parte fija, sucede lo inverso, ¿no? Tenemos que justamente el costo fijo total permanece igual ante el cambio de actividad, sin embargo, disminuye cuando se incrementa la actividad, ¿no? Se diluye, dicen algunos, disminuye, ¿no? Se minimiza en tanto que yo me haga eficiente en el uso de ese recurso. Hasta acá está claro lo que estamos conversando, porque sí es importante para mí que esto, por favor, quede bien aterrizado, porque lo que viene después es justamente trabajar mucho con estos 4 conceptos, ¿sí? ¿Dudas? ¿Quieren otro ejemplo más? No sé. Quedó claro el ejemplo del celular, creo que todos somos casi cuasi contemporáneos. Sabemos de lo que estamos hablando, de cuando la tarifa era, ¿no es cierto?, unitaria, en hora punta, en fuera punta, cuando era el mismo operador, cuando era otro operador, cuando había plan postpago, plan prepago, en fin, ¿no? Un repaso más. Repaso que otro ejemplo más, de repente quiere Bustamante, a eso podría entenderle como un repaso más, porque no creo que quiera que leamos lo mismo otra vez. Otro ejemplo, muy bien, a pedido de Bustamante. A ver, vamos a hacer este ejemplo que a veces lo hemos hecho en clase también.
Lástima que no tengo la pizarra pues a la mano y ya me cuesta un poquito más, ¿no? A ver, ustedes cuando ingresaron a EPEL, y esto sí me lo van a entender claramente, ingresaron a EPEL, remóntense en el tiempo, primer ciclo de EPEL, ¿sí? No sé si fue el año pasado o hace 10 años atrás, pero en algún momento estuvieron en primer ciclo, ¿no? Vieron su malla curricular para los próximos, en esa época eran 3 años y medio, algunos ya han entrado en el paquete de 5 años, ¿no? Digamos que estamos en la línea de los 5 años. Ustedes tienen una malla curricular para 5 años y esta malla básicamente establece, no sé si sigue siendo así, me corrigen, por cada ciclo, ¿no es cierto? Primer ciclo, 6 cursos. Y de esos 6 cursos vas a llevar 3 el módulo 1 y 3 el módulo 2. ¿Sigue siendo así en 5 años? ¿Qué dice Bustamante? Más o menos, ¿no? Eso es lo que se vendió en su momento como producto, Milagros. Gracias por el aporte. Entonces, más o menos esa era la lógica. Yo voy a pagar por un ciclo una cantidad de dinero a la universidad y voy a llevar 2 módulos de 2 meses, ¿no? De 8 semanas cada uno. Algunas veces son 7, bueno, pero en promedio son 6, ¿no? 3 y 3, 4 y 3 probablemente, pero digamos que en el promedio son 6. Listo, entonces, ustedes se matriculan el primer ciclo, vamos a remontarnos al primer ciclo en el escenario de que llevaban 6 cursos nada más en el primer ciclo, ¿sí? Entonces iban a llevar emocionados sus primeros 3 cursos el módulo 1 y 3 cursos el módulo 2. La universidad les dice, bueno señores, por el ciclo, voy a poner números redondos, ¿sí? Por el ciclo les voy a cobrar 6.000 soles por los 4 meses, ¿no? Quiere decir que usted me va a pagar cuotas mensuales, creo que eran 4, si mal no recuerdo, que más o menos cansa con los 4 meses, 4 cuotas de 1.500, ¿no? Al mes, y con eso usted termina pagando su ciclo completo. Y para eso, entonces, para que no se le complique, va a llevar 3 cursos en el primer módulo y 3 cursos en el segundo módulo. ¿Estamos? Entonces quiere decir que la foto después de los 4 meses significa que si usted aprueba los 6 cursos, está pagando 6.000 soles en términos de 4 cuotas de 1.500, ya si quiere por ahí le mete la matrícula, ya, pero así en general, ¿sí? Entonces, costo fijo total del ciclo, señores, son 6.000 soles, porque usted a la universidad le va a pagar los 6.000 tarde o temprano, apruebe o no apruebe los 6 cursos. Eso está claro, ¿sí? Usted se matricula del primer día, se compromete, ¿no? Le emite sus boletas de pago por las 4 cuotas, 1.500 cada mes, ahí están los 6.000 soles para llevar en el ciclo los 6 cursos. Ahí tiene el costo fijo total, ¿sí? Por un lado, se paga indistintamente de que usted apruebe un curso, apruebe los 6, apruebe 3, apruebe 4. Listo. Costo variable. Costo variable total, entonces, no, perdón, costo fijo total. Ahora, si yo apruebo los 6 cursos, vamos primero con la parte de costo fijo, ¿sí? Si yo apruebo los 6 cursos, significa que por cada curso efectivamente llevado y aprobado, estoy pagándole a la universidad 1.000 soles, ¿no? Se supone que ya llevé los 6 cursos, pasaron los 4 meses, aprobé con promedio 18, pues soy sobresaliente. Entonces, digamos que por los 6 cursos a 6.000, ¿ah? 1.000 cada curso. ¿Sí, Sergio? ¿Está claro, Sergio? La mensualidad es 1.500 porque la tengo que pagar en 4 meses, ¿no? Que dura más o menos el ciclo. Ok, listo. Ya, digamos que ya, pues no me fue tan bien y apruebo solamente 3 cursos, ¿está bien? Por ahí me crucé con Figueroa, me jaló, la primera vez siempre jala, dicen a veces, me jaló Figueroa, me jaló Lucero, me jaló no sé, otro profesor más por ahí. ¿Listo? Apruebo 3. Entonces, si yo en términos efectivos digo, oye, pero la universidad me sigue cobrando los 6, la universidad no me va a decir, no, es que como te jalaron 3, te cobro la mitad, ¿no? Yo en mayo firmé un pagaré y ya hice mi compromiso por todo eso. Entonces, por cada curso que yo llevo y apruebo, si aprobara 3, estoy pagándole a la universidad 2.000 soles. No sé si ya lo han visto así, ¿no? Porque finalmente el balance es, pasaron los 4 meses, yo estoy pagando igual 6.000 soles, pero solamente aprobé 3 cursos de 6. Entonces, miren, ¿qué ha pasado con el unitario? Si yo hago eficiente el uso de ese recurso que es el programa de los 6 cursos, y hacerlo eficiente significa pues que tendré que estudiar y aprobar, estoy haciendo que cada curso me cueste 1.000 soles. El unitario baja, si es que uso en su totalidad el recurso. Pero si lo uso a medias, el unitario sube.
el efecto contrario de la curva que vimos hace un rato, ¿no? Entonces, si uso menos el recurso, estoy pagando más por un curso de la carrera, porque al final yo voy a evaluar cuánto me costó la carrera, ¿no? Algún día haré mi reflexión, ya cuando después que han pasado 10, 15 años, ya salgo, me gradúo de la universidad, entonces hago mi reflexión y digo, oye, ¿cuánto me costó la universidad, no? Realmente. Yo eso que no estoy todavía sumando los costos de, bueno, en esa época pues se gastaba en movilidad, micro, taxi, impresión, separata, copia de los exámenes pasados, en fin, ¿no? Y otros todavía tienen otros costos adicionales, ¿no? Las clases de enfrente, del costado, de Arturo, de Pedro, de Juan, en fin. Entonces, si le sumamos todos esos ingredientes variables, la pregunta es cuánto te cuesta llevar un curso. Ojo, ¿no? A mí me han reclamado, me han dicho, profe, en financiera sobre todo, ¿no? Uno, ¿ah? No se asuste que con la dos no me ha pasado, pero con la uno me decían, profe, yo he llevado clases particulares al frente, ¿ah? Todos los días, todos los sábados he sido empeñoso, he estudiado, yo sé el curso, pero no sé qué ha pasado, saco 0,1 en los exámenes. No puede ser, encima he gastado 600 horas de clases privadas con Arturo, con Miguel, con Panchito, y he jalado, sí, pues, pero no sé qué te habrás ido a hacer allá, si a conversar, a mirarle la cara al profesor de allá, no sé, pero si, oye, si estás pagando una clase particular, pues tienes que hacer eficiente esa clase, ¿no? Entonces, cuidado con esos costos variables que todavía después vamos a hablar del concepto del costo variable, ¿sí? Entonces, en la línea de fijo, ¿está claro? 6.000, paquete fijo, 6 cursos. ¿Cuánto me cuesta el curso llevado y aprobado? Depende de lo que apruebes, pues, ¿no? Ya vamos al otro extremo. Juan Pérez, el amigo de todos, relajado, va y aprueba un curso de los 6. O sea, ¿significa que ese pata ha pagado 6.000 soles por aprobar un curso? Sí, pues, es lo que ha hecho, ¿no? Finalmente es lo que ha terminado haciendo. Porque igual él no le va a decir a la universidad, mira, ¿sabes qué? Como solamente aprobé un curso, ya no me cobre los 6, sino cóbrame uno, ¿no? Está claro entonces lo que es costo fijo y lo que es total y fijo unitario, ¿no? ¿Cuándo lo hacemos eficiente entonces? Cuando yo estudio y apruebo los 6 cursos para que finalmente termine pagando 1.000 soles por cada curso llevado y aprobado. Ahora sí, Sergio, ¿quedó más claro? Estamos hablando solamente del fijo total y fijo unitario, ¿sí? ¿Sí? Listo. Re claro, dice. Ahora vamos con el ejemplo del variable total y el variable unitario, ¿sí? Ya, esa es la parte fija. Digamos que estoy llevando el curso de financiera uno, financiera 2, esos cursos que a veces son intensos con números y cosas básicas, ¿no? Pero bueno, que hay que practicar un poquito. Y bueno, sí, pues decido ir a un profesor particular, ¿sí? Digamos que me contrata un profesor particular acá en el barrio, mi vecino es ingeniero de la U, dicen que es un trome en matemática, bueno, de repente le digo que me dé clases particulares, pues, ¿sí? Vamos a reforzarnos con él, ya que ahora lo tengo cerca, bueno, ya no gasto en pasajes y todo lo demás. Entonces yo agarro y acuerdo con él en que ¿no? Lo llamo y le digo, oye, necesito clases de matemática, de finanzas, estas cosas medias complicadas que enseñan ahí en la universidad. Entonces él te dice, bueno, mira, está bien, yo te voy a cobrar por ser mi amigo 50 soles la hora. ¿Sí? Y por si acaso, para poder hacer eficiente una clase, yo necesito que sea mínimo 2 horas, ¿no? Porque en una hora, mientras nos saludamos y nos despedimos y me cuentas por ahí qué te pasó, ya se nos fue media hora y media hora para hacer un ejercicio encima que no lo vas a entender y lo voy a tener que explicar 3 veces, entonces no necesito 2 horas, te dice el profesor. ¿Ok? Entonces tú ya dices, bueno, son 50 soles, 2 horas, ya bueno, son 100 soles la sesión mínima, ¿no? Ya, ese es el costo variable unitario. Él ya te puso un precio por hora y también ya te definió la clase de 2 horas como mínimo, ¿sí? Ahora, como yo quiero sentirme seguro y quiero aprobar el curso con 20, ser sobresaliente en el curso, entonces yo le digo a este profesor, ¿sabes qué? Mira, necesito 3 clases a la semana. Después de la clase ¿no? de la universidad, al siguiente día quiero que me vuelvas a hacer la misma clase. Entonces, como son 2 veces por semana, ya, yo estoy lunes, miércoles con el profesor, martes y jueves estoy contigo, y para rematar el sábado nos metemos una clase más, 3 veces por semana. ¿Está bien? Está bien, el profesor te agenda, entonces él viene en efecto 3 veces por semana, por consiguiente viene 12 veces al mes. Entonces él te dice, bueno, si mi costo era 100 soles por sesión de 2 horas, son 12 sesiones, entonces me tienes que pagar 1.200. Ese es el costo variable total. Viene el siguiente mes y tú le dices, oye, ya estoy bien, ya aseguré el parcial, tengo 18, está papayita, dices, no, ya para la final voy suave.
Ya no necesito 3 clases a la semana, dame una nomás los sábados. Bueno, está bien, pues. Entonces pasa el mes, ya no eran 12 clases, sino son 4 ahora, pero su tarifa unitaria él no la daba, ¿no? Él te dice, yo sigo igual cobrando mis 50 y mis 2 horas mínimo aseguradas. Entonces, esa es la parte variable unitaria contractual. O sea, ya hay una tarifa establecida, indistintamente que él te dicte 3 clases por semana, una clase por semana, o las que quieras por semana, ¿no? Finalmente te va a cobrar por hora, ¿sí? ¿Listo? Entonces, ese sería un ejemplo de lo que sería el costo variable unitario y el costo variable total. El total va a depender de cuántas horas yo lo llame para que se siente a mi lado y me explique, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 4 veces por semana, las que yo quiera y las que él también tenga tiempo, lógicamente. Entonces, una vez que se configura el servicio, le pagaremos la parte que corresponde por el número de horas que él ha dedicado a darme la clase particular. Pero en la parte unitaria yo ya sé cuánto cuesta cada vez que lo llamo, ¿no? Ya sé que cada vez que lo llamo me cuesta 100 soles, porque él viene por 2 horas como mínimo y es lo mínimo que le está cobrando por ser mi amigo en este caso, ¿no? Listo, chicos, entonces yo creo que esto nos ayuda rápidamente a tener claro qué cosa es un costo fijo, un costo variable en términos totales y en términos unitarios. ¿Listo, Sergio? Ahora sí, ¿le quedó más claro? ¿Alguien más que por ahí tenga alguna duda? Milagro dijo más o menos, no sé, no me acuerdo por qué me dijo más o menos. Alejandra se ha reído nomás, no sé si eso es bueno o es malo. Alessandra, perdón. Bueno, asumo que todo está claro entonces, a no más preguntas. Seguimos avanzando, chicos. Costo mixto entonces se configura a partir, dice, de los dos componentes, ¿sí? Tiene un componente fijo y un componente variable. Y este variable es el que va a aumentar en función del uso del recurso. ¿Estamos? Entonces, esto se ve muy claro, por ejemplo, cuando vemos una factura de electricidad de una planta, una industria, de un taller, por ejemplo, ¿no? Tiene una componente fija, una componente variable, por un lado la energía, por otro lado la potencia reactiva, si estamos contaminando la red, en fin, ¿no? Tiene una serie de conceptos ahí la factura que se configuran a partir de ahí. Lo otro, entonces, en términos gráficos, el costo mixto total, ¿no? Es justamente el que viene acá, ¿no? En esta curva de acá. Tenemos, miren aquí, toda la parte fija, ¿sí? La parte fija es constante. Estamos aquí achurándola con rayitas azules. Y la parte variable es la que tiene este achurado en el otro sentido, ¿no? Entonces, la suma de estas dos áreas que configuran tanto la parte fija como la parte variable configuran lo que se conoce como el costo total, ¿no? Que es lo que también ya habíamos repasado en las láminas anteriores de la clase pasada. Entonces, en términos gráficos, esto sería más o menos la sumatoria de estas dos áreas, ¿no? La área fija del costo fijo y el área del costo total. Perdón, del costo variable y el costo total. Entonces, cuando hablemos ya de análisis costo, volumen, utilidad, justamente vamos a ver el análisis en estas tres dimensiones, ¿no? En términos de costo, en términos de volumen o cantidad producida en este caso, y la utilidad operativa, ¿sí? Y siempre en el ámbito del corto plazo, ¿no? Porque es una herramienta que, a decir verdad, es muy potente, pero siempre en el ámbito también del corto plazo. Acuérdense que ahora ya hablar de largo plazo, mediano a largo plazo no tiene mucho sentido, ¿no? Creo que ya también lo habíamos conversado. Primero porque las variables en estricto no son estáticas en el tiempo. Las variables se configuran por datos y esos datos son móviles por lo general. Los costos se mueven todos los días, ¿no? Los volúmenes sí los puedo establecer yo y la utilidad también se mueve en función de la demanda, la venta efectiva, en fin, ¿no? Pues claro, yo puedo hacer el ejercicio de pronosticar un resultado a través de la utilidad operativa, asumiendo que las variables que están en juego son estáticas, pero en la vida real eso también tiene su propia dinámica, ¿no? O sea, se mueve todos los días los componentes que integran cada uno de esos valores absolutos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de punto de equilibrio, lo vamos a expresar de dos maneras, ¿sí? Miren, expresado en unidades, primero. O sea, primero vamos a delimitar cuántas unidades se necesita producir para un determinado escenario, que a partir de ahí me establece el nivel de ventas, ¿no? Sobre el cual yo voy a establecer un resultado operativo.
Y lógicamente también vamos a verlo en el lado de cuánto cuesta esto, ¿no? Cuáles son los costos, el valor venta y las unidades a producir, ¿sí? Eh, Al final de esta sesión les voy a facilitar en un rato más, en lo que quede de la noche, una literatura sobre este tópico que estamos viendo de, ¿no? De análisis CBU para que ustedes puedan reforzar bien y vean ejemplos y cositas interesantes sobre estos conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un pequeño casito para ir un poco entrando en sintonía con esto, ¿sí? Lo que tenemos acá, miren, lo primero que quiero que quede claro es este estado, este esquema de trabajo, ¿sí? Acá. Tenemos un estado de resultados. Como ya habíamos dicho, nos vamos a centrar en lo que es la utilidad de operación, ¿sí? Aquí vamos a focalizar el análisis. Y solamente vamos a constituirlo de esta manera. Primero van a ir las ventas o ingresos, ¿sí? En esta línea. Luego vamos a descontar los costos variables. A esta primera diferencia le vamos a llamar margen de contribución. Y luego de eso descontamos los costos fijos. Y finalmente llegamos a la utilidad de operación. Entonces, miren, estos dos subtotales son claves, ¿sí? Entonces, establecemos, como dice al pie de la lámina, el margen de contribución es la diferencia entre las ventas totales del periodo o menos los costos variables para producir esas unidades, ¿sí? Ojo que no estoy hablando del costo de ventas, ¿ah? ¿Está claro? Ya sabemos que el costo de ventas también se usa para el estado de resultados, pero en otra configuración distinta, cuando quiero encontrar la utilidad bruta del ejercicio, ¿no es cierto? Y después de eso ya sigo descontando y encuentro ya los gastos generales para llegar a la utilidad operativa. Ese es otro esquema de estructurar resultados con un fin más contable, ¿no? Que es un poco lo que me pide SUNAT. Aquí estamos estructurando, ¿no es cierto?, el estado de resultados para básicamente dimensionar mis operaciones. Y esto es lo que me permite sincerar y aterrizar más el análisis en términos de las unidades producidas y cuánto me cuesta hacerlas. ¿Está claro? Entonces, eso para que quede claro por qué estoy usando esta estructura de ventas menos costos variables, margen de contribución, menos costos fijos, utilidad de operación. Entonces, el caso me da, miren, datos, por un lado, totales y por otro lado también unitarios, ¿no? Pues eso es importante también encontrar la doble connotación. Porque si a mí me dan esta información de acá nada más, vamos a borrar esto primero. Si a mí me dieran solamente esta parte de la información, miren, me dan solo esto y me dan solo esta parte de aquí, yo ya puedo inferir lo que está ahí en términos unitarios. Ojo que no todo va a estar escrito, o sea, a eso quiero llegar, ¿sí? O sea, hay cosas que ya ustedes tienen que a partir de la información construir. Entonces, si a mí ya me dicen que la venta total es $100,000, vamos a analizar acá partida por partida. Si yo tengo este dato, entonces significa que si la venta total son $100,000 y esa venta representa 2,000 unidades vendidas, significa que yo podría deducir que la unidad la estoy vendiendo a $50, ¿no? Simplemente divido a este señor contra este otro señor, ¿no? 100,000 entre 2,000 unidades significa que el precio de venta unitario es de 50. Ojo que esto no necesariamente me lo tienen que dar. Yo ya a partir de lo que tengo ya puedo inferir esto. Igual con los costos variables, ¿no? Habíamos dicho que conceptualmente que el costo variable total, que es el que tengo acá, ¿no es cierto?, varía en función de qué, de las unidades. Entonces, como estamos hablando de 2,000 unidades producidas y vendidas, significa que 60,000 entre 2,000 me va a dar aquí básicamente el unitario de 30. Esto es constante, según concepto, ¿sí? Y lo acabamos de revisar, ¿no? Esto ya es contractual, ya está establecido, esta es la parte constante. Por eso que ya estamos estableciendo lo que es, en este lado, la estructura unitaria, ¿no?
por si la pueda necesitar para cualquier otro análisis posterior. Igual, en términos de contribución, yo también lo puedo ver como total o lo puedo ver como unitario, ¿no es cierto? Y eso también con la misma lógica, puedo dividir esto entre las 2000 unidades o puedo simplemente ya las diferencias unitarias porque el concepto sigue siendo el mismo. La contribución es, en términos totales, la diferencia de las ventas contra la parte variable, en términos totales o en términos unitarios, ¿sí? Los costos fijos sí siguen siendo fijos para el periodo. De repente esto es un resultado esperado para un mes, para un trimestre, no lo sé, no me dan más información. Este es el costo fijo del periodo, fijo total, ¿no? Y finalmente tengo ya la utilidad de operación. ¿Estamos? Entonces, esta es la primera información que tenemos. Y aprovechamos en aclarar este concepto del margen de contribución, que es vital para esta parte, tenerlo en claro para que justamente se configure en términos totales o en términos unitarios, ¿sí? Vamos a ver qué más nos pide el caso. Acá viene una primera pregunta, ¿no? Me dicen, ¿qué margen de contribución debería de tener esta compañía para cubrir exactamente los costos fijos? A ver, chicos, si yo miro esta información de este estado de resultados proyectado y me preguntaran abajo, como dice, perdón, ahí líneas abajo, ¿qué margen de contribución debe tener esta compañía para cubrir exactamente sus costos fijos? ¿Qué opinan? Pueden decírmelo con voz o pueden decírmelo si están un poco tímidos, por el chat. Bien, Milagros, 30.000, ¿no es cierto? Básico, ¿no es cierto? Si me están preguntando cuál es el margen de contribución que necesito para cubrir exactamente los costos fijos, me están preguntando por esto, ¿no? ¿Cómo anulo esto? Con la contrapartida que son 30.000 en el margen de contribución, ¿no? O sea, acá. Claro, en este caso hay una diferencia a favor en la utilidad operativa porque la contribución es 40, o sea, está por encima del costo fijo, ¿no? Y es válido entonces que una vez que descuente los costos fijos, tenga un margen operativo de 10.000 a favor de la compañía, ¿sí? Entonces, hasta yo creo que no hay nada. Por favor, si alguien se me pierde, levante la mano, ¿ah? Porque al no ustedes pronunciarse, yo asumo que todos me están entendiendo y me están siguiendo perfectamente, ¿ah? ¿Estamos? Ya, ok. Viene una segunda pregunta. La información sigue siendo la misma por ahora, ¿sí? Es el mismo caso, la misma empresa que vende 2.000 unidades. Los costos variables siguen siendo 60.000 para el periodo, la contribución 40, los costos fijos 30 y la utilidad 10. Listo, ahora me preguntan, ¿cuántas unidades tendría que vender esta compañía para cubrir exactamente los costos fijos? Y dicho de otra forma, alcanzar el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Y aquí vamos a introducir este concepto, ¿sí? El punto de equilibrio es aquel punto donde la utilidad operativa se hace cero, ¿sí? O sea, en otras palabras, en términos operativos, no gano ni pierdo, ¿no? Por eso le llaman el equilibrio operativo y el equilibrio financiero, ¿sí? Entonces, si a mí me están preguntando cuántas unidades necesito, pueden ir lanzando así como Evelyn sus números, ¿ah? 1.800, todo vale hoy día, ¿sí? Para la práctica del jueves ya tienen que tenerlo más claro, ¿sí? Por ahora voy a dejar que lancen cualquier número ahí, todo vale. Después vemos quién tiene la razón, Rogelio también, igual que Milagros, 1.800. Ahora lo vemos. Listo, entonces, ¿cuál es el objetivo? A ver, vamos primero a razonar, ¿sí? Después nos metemos, siempre es bueno primero usar, como dicen, el sentido común, o sea, tratar de intuir algo, qué es lo que, hacia dónde voy con la respuesta, ¿sí? Y después de eso ya entramos al cálculo para solamente confirmar el dato, ¿sí? Listo, a ver. Primero, yo analizo la foto y veo que vendiendo 2.000 unidades yo tengo utilidad a favor. ¿De cuánto? De 10.000. ¿Estamos? O sea que con 2.000 unidades no tengo ningún problema, se cumplen mis ventas y me llevo a la bolsa $10.000. Ahora, la pregunta es, oye, pero ¿cuánto tienes que vender para que esa utilidad ya no sea 10.000, sino se haga cero, ¿no? Estemos en un equilibrio entre lo que produzco, vendo y lo que me cuesta hacer. Y a eso le llamamos el punto de equilibrio. Bacán. Entonces, sin hacer cálculos todavía, yo podría simplemente ya decir, bueno, tengo que vender menos de 2.000 unidades, ¿no es cierto? Porque vendiendo 2.000 ya gano.
Entonces mi respuesta va por debajo de 2000. Hasta ahí todos tienen la razón. Alguien dijo 600, otros dijeron 1800, 1800, 1800. Ya, bacán. Entonces, ahora la pregunta es, ¿será 600 o será 1800? Vamos a ver, ¿sí? 1500 dice Gloria Susana Cerdán y Carlos Hurtado, y siguen las apuestas. Vamos a ver quién aprueba y quién jala la próxima práctica. Ya, vamos a hacerlo, vamos a hacer un paréntesis acá, me voy a ir al Excel para hacerlo rápidamente ahí, ¿sí? Acuérdense los datos, porque si por ahí se me escapa un dato, ustedes me ayudan. Ya la memoria también a esta edad, ya, a esta hora, a veces es frágil. Voy a tratar de copiar esta información, no sé si la lleve copiada al Excel. Y ahorita lo vemos juntos en el Excel rápidamente. Sigan lanzando sus apuestas. Hay dos grupos fuertes, hay los de 1500 y los de 1800, ¿no? Pueden todavía pueden retractarse, ¿eh? Todavía pueden seguirlo pensando, analizando, y se pueden reivindicar algunos, ¿ah? En tanto que yo entre al Excel y le demuestre todo lo contrario, y vamos a ver quién tiene la razón. No hagan trampa, pues, ¿ah? Ya los que ya han dicho algo, ya. Listo. Costo variable se mantiene, ya. Después vemos esto. Ahora sí vamos a entrar al Excel, chicos, ¿ya? Me confirman cuando ya estén en el Excel, por favor, con audio, porque acuérdense que yo ya no los veo. Una vez que ya ven el Excel en pantalla, me dicen ya, profe, ya estamos ahí todos. Compartir pantalla. Con voz, por favor, me van diciendo, una vez Sí, profesor. Sí se ve. ¿no? Sí se ve, profesor. Sí se ve. Ya, entonces vamos rápidamente a poner los datos. Vamos a poner esto que no se ha copiado bien. Entonces teníamos, verificando datos, ¿sí? Las ventas eran por 2000 unidades 100.000. Teníamos 60.000 acá, luego teníamos la contribución, que es básicamente, vamos a ampliar esto para que lo vean mejor. La contribución en este caso es la diferencia de este señor menos este señor, que era 40.000, los costos fijos eran 30.000, y finalmente entonces esto es la diferencia también de la contribución menos el costo fijo. Y hasta acá estábamos, ¿no? Utilidad de operación 10.000, este era el caso. Listo, entonces vamos a poner aquí para configurar, entonces en términos unitarios, 2.000 unidades, en este caso, vamos a poner acá unidades. Y tenemos los unitarios, ¿no? En este caso es 50, allá. Pero ¿cómo habíamos llegado a esto? Habíamos llegado infiriendo, ¿no? Si esto era el dato entre las 2.000 unidades, tengo $50 por unidad. Igual acá también habíamos dicho que esto es con cargo al variable total entre las 2.000 unidades. Sigue siendo 30. Y este señor es la diferencia de los dos anteriores, este menos el de acá. En términos unitarios, ¿no? Listo, entonces vamos a ponerlo así bonito, los subtotales, para que tengamos claro, listo. Ahí están las líneas que nos permiten identificar subtotales, ¿sí? Entonces, clave, también siempre tener, no desestimar el análisis del margen de contribución. Hasta ahí el caso. A mí me preguntan que cuántas unidades, o sea, este señor, a cuánto debe llegar, ¿no es cierto?, para que esto se haga cero. Entonces, simplemente vamos a hacer una copia acá, para no malograr nuestros datos de origen, y lo pegamos acá. Eso es lo bonito del Excel, ¿no? Que ya rapidito nos permite... Entonces hay varias formas de hacerlo con el Excel, ¿no? Pero bueno, vamos haciéndolo de la manera tradicional, pues, ¿no? Podría buscar objetivo, de repente podría simplemente intuir entonces a partir de cuál es la cantidad que permite hacer esto, ¿no? Entonces, si yo tengo que hacer que esto se haga cero, significa que este señor tiene que ser ¿cuánto? 30.000, ¿no?
30.000. ¿Listo? Entonces, para que este señor sea 30.000, se supone que tiene que ir hacia atrás a una diferencia. ¿De quién? De este con este, pero tendría que ser con una cantidad X, ¿no? O sea, yo tendría que tener X por 50, porque la cantidad no la conozco, que es lo que me están preguntando. Es una forma de hacerlo, ¿eh? Si ustedes pueden ver otra, bienvenida. Yo estoy planteando solamente con una ecuación de una variable, ¿sí? Entonces, la cantidad que yo debo encontrar tiene que ser X para que esto se haga cero, ¿estamos? Y a su vez, este producto de X por 50 y de X por 30 me debe dar 30.000. Acá me debe dar los 30.000. Que me van a permitir entonces justamente encontrar una utilidad operativa de cero, ¿no? Esto entra restando, pues, ¿no? Ahí está. Ahora, ordenándolo ya en el mundo de las ecuaciones, esto es como si fuera pues 50x, ya para que se vea bonito, ¿no? 30x. Esto sigue siendo entonces 30.000 como diferencia. Tengo mi primera ecuación, ¿no? 50x menos 30x va a ser igual a quién, a los 30, a los 30.000, pues, ¿no? A los 30.000. A ver, vamos a poner aquí para que no se nos vaya el... Ponerlo como texto mejor, ¿ya? Vamos a insertar un pequeño texto acá porque nos está dejando el Excel aquí. Ya, entonces, significa que esto quedaría así, ¿no? 50x menos 30x va a ser igual a 30.000. Esta sería mi ecuación, ¿no? Si despejamos entonces la x, quedaría 50x menos 30x, 20x, ¿no? Y esto seguirá siendo igual a los 30.000. No usen calculadora, no hagan trampas, esto se hace pensando nomás, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue según el procedimiento? Tengo que despejar la x, ¿no? Ese 20 pasa a dividir al otro lado, ¿sí? Entonces, x va a ser igual a 30.000 sobre, en este caso, 20, ¿no es cierto? 0 con 0 se va, ya ustedes saben toda esa nota. Y finalmente, entonces, la resultante termina siendo que x es igual a 1.500 unidades. Listo. Entonces sí, pues vamos a corroborar esto, ¿no? En efecto, si esto fuera entonces 1.500 unidades, vamos a corroborarlo acá, significa que entonces esto es el producto de las 1.500 por el precio de venta que no cambia, que este señor será igual entonces a las 1.500 unidades por el variable unitario que no cambia. En efecto, entonces ahora sí verificamos que esto menos este de acá tienen que ser en efecto los 30.000 que necesito para que esto se haga cero. Por un tema de configuración me sale una rayita acá roja, ¿no? Listo. Entonces, esa es una forma de hacerlo, ¿sí? Hay varias, como les digo, ¿no? Yo también podría hacer la función objetivo, o también si manejo conceptos, yo podría decir, miren, la contribución unitaria es 20, ¿no? Entonces significa que 20x es la contribución que yo necesito, ¿para qué cosa? Para que sea igual a 30.000, ¿no? Es otra forma, también otro enfoque, ¿sí? Entonces, en igual, x es igual, eso cuando maneje ya los conceptos, ¿no es cierto? X es igual, en este caso, a
1.500 igual, pues, ¿no? Solamente manejando el término de contribución unitaria. Vamos a poner unos puntos para que no... Ya. ¿Listo? Entonces, por cualquiera de los caminos es válido. Puedo ir por la ecuación de una X, puedo ir por la contribución unitaria, puedo hacer con el Excel, bueno, acá, bueno, a diferencia de cuando lo hacíamos a mano en tiempos atrás, puedo usar la función objetivo también por acá, no entro a análisis de datos y le digo, oye, búscame cuál es el número de X para que finalmente aquí, ¿no? Función objetivo, buscar objetivo, para que el resultado se haga cero. Ya, ustedes arman su plantilla y ahí se pueden lucir también con esas cosas del Excel. Listo, entonces regresamos a lo nuestro. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá? Antes que regrese al... Ya me estaba pasando. Clarísimo, ¿no? Entonces, si la pregunta fuera, oye, ¿cuánto tienes que producir y vender para que esa utilidad operativa se haga cero? ¿Ya? Entonces ahí queda claro por ahí los que dijeron 600, 1800, cuidado, ¿sí? Y eso es justamente manejar conceptos, como les digo, los conceptos que acabamos de conversar, ¿no? ¿Cómo se comporta en este caso un costo fijo, un costo variable, total, unitario y todo lo demás? Listo, dicho todo eso entonces, nos regresamos a la diapositiva. Y ya estamos por acá. ¿Listo? Entonces, si la pregunta venía en ese sentido, ¿cuántas unidades tengo que vender para que esta compañía cubra sus costos? Básicamente entonces, para alcanzar el punto de equilibrio, ya sabemos que las respuestas son 1.500 unidades. Entonces viene una primera formulita súper sencilla, ¿no es cierto?, que nos permite calcular la cantidad, ¿no es cierto?, en el punto de equilibrio, que es lo que acabamos también de hacer, ¿no? Y a esto le vamos a llamar la Q del punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, miren, por fórmula también lo podemos hacer, ¿no? Costos fijos totales entre el margen de contribución por unidad. Es otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, tenemos en el ejemplo, ¿cuál era el margen de contribución por unidad? ¿Se acuerdan? Que lo teníamos a un costadito ahí, $20, ¿no? Que era precio menos 30-20, en efecto. Reemplazando datos, bueno, antes de reemplazar datos acá, ¿cuánto eran los costos fijos? 30.000, ¿no? Entonces aquí ponemos los 30.000, bueno, ahí no me salen bonitos los números acá, pero ponen los 30.000 entre los $20, ahí está. Listo, entonces también es, a través de fórmula podríamos rápidamente también deducir cuál es la cantidad en el equilibrio, ¿no? Acuérdense que habíamos quedado que esta es la cantidad en el equilibrio, para justamente calcular también fórmulas, ahí está también, ¿no? Ahora sí, vamos entonces con un casito ya más sencillo, y acá sí necesito su colaboración para que en los próximos 15 minutos podamos rápidamente ver estos casos que son de cálculo mental. Sin calculadora y sin Excel, por favor, ¿ah? Esto es así nomás para pensarlo, imaginarlo en un plano y rápidamente dar respuestas. A ver, tiendas Gamarra, o claro, una tienda en Gamarra ahora que ya van a abrir, ¿no es cierto? Vende un producto XYZ a $5 la unidad. Ojo, $5 la unidad, precio de venta unitario, ¿sí? Si los costos fijos del año son 200.000 y el costo variable por unidad es de $3, ¿cuántas unidades debe vender al año para alcanzar el punto de equilibrio? Entonces lo que me están preguntando aquí es básicamente el nivel de ventas que yo debo alcanzar, y esta puede ser una mercancía probablemente, ¿no? Si el precio de venta es 5 y a mí me cuesta la mercancía 3, significa que el margen de contribución es 2, ¿no? 2 puntos por unidad vendida. Entonces, para llegar a una venta en el equilibrio, significa entonces que necesito por ahí, su compañera me decía 100.000 unidades, perdón, y alguien que puso un número por ahí. Gloria, en efecto, Cerdán me dice 100.000 unidades, profesor. Sí, en efecto, ¿no? Si yo necesito una contribución de 200.000 para anular el costo fijo, de acuerdo a la fórmula anterior, ¿no? Y al esquema de trabajo anterior que hemos estado viendo en las láminas anteriores, de acuerdo a este esquema, ¿no?
Por eso les digo, este esquemita es clave, ¿sí? Esta forma de organizar la información, tienen que tenerla ya así en su cabecita siempre. Venta menos costo variable, margen de contribución, menos costo fijo, utilidad de operación, ¿no? Entonces, si yo tengo un costo fijo de 200.000, como dice en el caso, se supone que yo necesito una contribución de 200 para que esto se haga cero, ¿no? Y para que esta contribución sea 200, si el unitario era 2, una mercancía, ¿no? De 5 menos 3, 2, significa entonces que necesito vender 100.000 unidades. Eso sale al ojo nomás, ¿no? Son cálculos así de servilleta nomás que los podemos hacer al ojímetro, sin mayores complicaciones todavía. Y la respuesta ganadora, en efecto, como dice la señorita Cerdán, es 100.000 unidades, ¿no? 100.000 unidades por $2, que es la contribución unitaria, que sale de la diferencia justamente de el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, 5 menos 3, 2, por 100.000 unidades me va a dar los 200.000, que deben ser la contraparte, ¿no es cierto?, como margen de contribución para anular el costo fijo del periodo y que la utilidad se haga cero, ¿no? Entonces, más o menos yendo en esa línea, esa sería nuestra primera respuesta. Pero ¿qué pasa si en el mismo caso ahora me preguntan, en el problema anterior, ya no cuántas unidades tengo que vender, sino en términos monetarios, básicamente, calcular el punto de equilibrio ya en términos monetarios, ¿no? Entonces, habíamos dicho cuando hablamos de este concepto que yo lo tengo que ver en dos ejes, ¿no? Vamos a ver si me ayuda un poco acá la pizarrita esta que tenemos. Yo tengo acá dos ejes para el punto de equilibrio. Tengo el eje de la cantidad, vamos a poner aquí. Este es mi eje de la cantidad o la actividad, cantidad producida a vender, y tengo el eje monetario, ¿sí? Aquí. Listo, entonces siempre hemos quedado que cuando yo determine cuál es ese punto de equilibrio, en algún momento, vamos a poner mejor las líneas que son más rápidas. Cuando determinamos el punto de equilibrio, y esto más o menos viene así, este es el famoso punto de equilibrio, ¿no? Tengo que verlo reflejado en los dos ejes, ¿sí? Por un lado en el eje monetario y por otro lado en el eje, o sea, este punto tiene que tener sus dos coordenadas. ¿Se acuerdan de la mate cero, no? Que tenía cada puntito en la recta tiene sus dos coordenadas x, y, ¿no? Por otro lado, su componente en el otro extremo, ¿no? Entonces tengo aquí el punto x y el punto y. Ahí está. Ese es más o menos el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que mapear el punto en los dos ejes, en las cantidades en el eje de las X y en el valor monetario en el eje de las Y. Por eso que ahora me preguntan, ya habíamos calculado cuánto vale X para este caso, ¿no? 100.000 unidades en la lámina anterior. Entonces ya sabemos que este de acá vale 100.000, ahora vamos a encontrar cuánto vale la venta, ¿no? Básico, pues, ¿no? 100.000 unidades por el precio, ¿cuánto era el precio unitario? 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tampoco necesito mucha ciencia. 100.000 unidades por $5 la unidad, el valor venta sería 500.000, ¿sí? Entonces ya tenemos mapeado este punto de equilibrio. Aquí, este señor ya lo tenemos ubicado con sus dos coordenadas cartesianas. ¿Cuánto vale X? 100.000 unidades. ¿Cuánto vale Y? $500.000. Eje monetario, acuérdense, en el eje de las Y. Eje de la actividad o las unidades a producir en el eje de las X. ¿Listo? Entonces, así de sencillo es este análisis. Listo. Entonces, dicho todo eso, ya tendríamos las dos respuestas a las dos primeras preguntas, ¿no? 500.000 unidades, perdón, $500.000, en este caso es el valor venta, para el caso de las unidades. Bueno, y acá hay algunas fórmulas que también ya las vamos a ver después con los casos, ¿no? Si yo también puedo calcular las ventas, el valor venta y las ventas en unidades, también podría usar estas fórmulas, que las van a ver en la literatura con un poquito más de amplitud, con ejemplos y todo, donde yo también podría lucirme con el uso de fórmulas para calcular las ventas en unidades, ¿no?
a partir de los costos fijos más la utilidad operativa, que en este caso para el equilibrio es cero, entre la contribución, en este caso total o unitaria, dependiendo cuáles sean los costos fijos. Y las ventas, igual, ¿no? Los costos fijos del periodo, más la utilidad, que en este caso se hace cero, entre la razón del margen de contribución. Esto lo vamos a ver después con un caso, ¿sí? Que es la razón del margen de contribución. Por ahora lo dejo ahí nada más como un comentario. Y finalmente, entonces, vamos a ver dos preguntas más respecto a la misma tienda de este casito, ¿no? De esta compañía que vende el producto XYZ. Ya hemos visto entonces que necesitaba vender 100.000 unidades, que si quisiera llegar al equilibrio, que el valor venta representaba $500.000, ¿no? Pero ahora viene otra pregunta, ¿no? ¿Cuántas unidades dice debe vender en el año para obtener una utilidad de operación de 40.000? Entonces aquí ya me están dando una utilidad planificada, ¿no? Ahora me están diciendo, oye, ¿cuál es el esfuerzo que hay que hacer para que la meta se cumpla? ¿Cuál es la meta? Generar una utilidad de 40.000. Los que trabajan en ventas, en la parte comercial, me imagino que ya saben cómo es este protocolo de las metas. A mí me dan una meta para el próximo año, ya sea en unidades de venta o en valor venta o en utilidad de la venta. Entonces, si yo este año, yo soy vendedor de un producto X, por ejemplo, y llega el fin de año, ¿no es cierto? Y me premian porque soy el primero en ventas y he contribuido a la utilidad con $50.000, por ejemplo. Para el próximo año me van a subir la meta. Me van a decir, oye, tu meta ya no es 50.000, sino es 60.000, por decir algo, ¿no? Entonces, igual, ya me planifican una meta, entonces lo que yo tengo que ver es entonces justamente cuántas unidades tengo que lograr producir y vender o comprar y vender, dependiendo en qué negocio estoy, para justamente rápidamente encontrar dimensionar el esfuerzo que tengo que hacer, ¿no? Y como bien dicen dos de sus compañeros, en este caso, si cuando yo vendía 100.000 unidades, la utilidad es cero, y la contribución por unidad es de $2 por la diferencia del precio unitario y el costo unitario variable, para generar justamente $40.000 de utilidad de operación, significa que tengo entonces que a partir de ahí vender 20.000 unidades más, ¿no? En este caso. O sea, 100 más 20, 120.000. De cajón eran más de 100, porque tengo que generar utilidad en azul, ya no puede ser cero la utilidad, no puede ser 80, eso que les gusta así ir al descarte, ¿no? ¿No? Ya la A y las, de cajón al ojo nomás la A y la C ya estaban tachadas. No puede ser igual porque con 100 llego a cero y con menos me voy al negativo. O sea, tenía que ser algo más. 200 ya era irme al doble, ¿no? Ya era demasiado. Entonces, por consiguiente, haciendo algún análisis por ahí adicional, rápidamente podríamos deducir que son 120. No hay mucha ciencia tampoco con esta pregunta. Entonces, así más o menos es la idea de hacer este análisis CBU, ¿sí? O sea, es un poco jugar con la información que tengo y prácticamente delimitar un poco estos ejercicios, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora un ejemplo más, de los cuales ya creo que nos queda poco para la clase, pero bueno, trataré de hacer uno o dos y los otros dos que quedan ya ustedes lo ven a manera de repaso. El día jueves vamos a tener una practiquita sobre este casito de las bicicletas, ¿sí? Parecido a este casito que vamos a empezar a ver ahora rápidamente, ¿sí? Entonces, practíquenlo, porque ya está desarrollado acá, básicamente. Entonces, básicamente, entonces yo creo que bajo lo que acabamos de ver, del ejemplo que hemos visto de la compañía XYZ y la tiendita esta de Gamarra que acabamos de ver, ¿no? Las 100.000 unidades, es lo mismo, ¿sí? Solamente que ahora ya no vendemos el XYZ, sino vendemos algunas bicicletas, ¿estamos? Vamos a ver rápidamente entonces qué pide el caso. Considere la siguiente información, vamos a avanzarlo hasta las 8:30 y lo que alcance, yo les voy a pasar la solución, ¿les parece? La solución completa para que ustedes lo validen el día de mañana, pero igual traten de hacerlo, o sea, traten de medirse ustedes por su cuenta, por favor. Y yo creo que para el jueves podemos tomar una práctica así chiquita como para ir calentando, ¿sí? Entrar en confianza con los números. Creo que no tenemos delegado en este grupo todavía.
Si me recuerdo, creo que te lo dejé pendiente ese tema, ¿no? A ver, voluntarios, o sugieran, ¿quién puede ser delegado o delegada, chicos? Así es, Lucy Piwe, similar al casito de las bicicletas, sumas y restas nomás así para jugar. Mili, ¿quién es Mili? ¿Será Milagros Gamarra? Ya, Mira, listo. la marca, sí. También le habían sugerido la vez pasada, creo estaba votada la señorita Gamarra. Bueno, ya pues a insistencia del público, Milagros, por favor, acepta usted ser la delegada de este curso formalmente. También tiene que aceptar ella, ¿no? Tanto a la propuesta de sus compañeros y del profesor. Listo, Milagros, muchas gracias. Entonces, vamos comentando esto hasta las 8:30, que se cumple la clase, no les voy a quitar más minutos porque me imagino que tienen otra clase, y les cuelgo la solución de esto para que lo practiquen, ¿sí? Entonces, delegada, mañana me hace acordar, por favor, a partir de las 8:30 de la mañana, por ahí me hace acordar de rato en rato que les debo la solución de estos casos, ¿no? Pero vamos a hacer el primero, a ver. 500 unidades, ¿no? Vamos a vender bicicletas, costo variable, margen de contribución, costo fijo ya. Este es el estado de resultado de la foto original, ¿no? Yo planifico vender 500 unidades de bicicletas ahora que se están poniendo de moda las bicicletas a $500. Estamos hablando de una bicicleta término medio, ¿no? No ni tan barata ni tan cara, lógicamente que ya tenga pues algunas cositas ahí de tecnología para que el viaje sea más placentero. El costo de la mercancía son $300, o sea, importar la bicicleta con esos atributos cuesta $300, porque yo no me voy a poner a fabricar bicicletas, voy a comprar bicicletas, importar para vender. ¿Sí? Así de simple es el negocio. Quiere decir que mi margen esperado de contribución es de $200 por unidad vendida, entre lo que es el costo de la mercancía solamente puro y el precio de venta. Pero, lógicamente, también hay costos fijos asociados, ¿no? Para yo vender bicicletas tendré que alquilar un espacio y de repente alguien que me apoye, un anfitrión, anfitriona que muestre las bicicletas y, bueno, lógicamente, ¿no? Estos costos fijos en el periodo, que podría ser un trimestre de repente, me representan 80.000 para el periodo, ¿sí? Entonces la utilidad que yo espero recibir en ese trimestre, en esa temporada de venta de bicicletas es de $20.000, que no es nada despreciable, ¿no? Casi $7.000 al mes de utilidad pura, en margen operativo, yo creo que es algo interesante de pensar. Listo, entonces esa es la foto proyectada, ¿estamos? Hasta ahí. Viene la primera pregunta. Para esto, entonces, imagínense que viene uno de sus compañeros, viene el amigo Percy León, ¿no? Y le dice a Alessandra, que ha puesto su tienda de bicicletas, y le dice, oye, ¿te acuerdas que cuando hemos llevado los cursos de marketing, nos hablaban de las 4P, luego pasaron a 8P, luego eran 10 y ahora terminaron siendo 12P, ¿no es cierto? No sé para qué tanta P hablan ahí en... Pero hay una P que se llama publicidad, ¿no es cierto? Y a mí me han dicho que si tú haces publicidad, yo creo que vendes más, ¿ah? ¿Les han contado ese cuento? Que la publicidad me ayuda a vender. Rápidamente, chicos, seguro que lo han escuchado en algún curso, ¿sí? Ya, bacán. Entonces, mira, ¿qué te parece si pones un aviso? Sácate un tiraje del Trome unos 4 fines de semana, un aviso de media página. Tú modelas las bicicletas y yo creo que la haces linda. Y mira, esto te va a costar $12.000, que es el tiraje más o menos de, ¿no? de media foto en una página del Trome. Yo te aseguro que vas a vender 10% más. Ah, qué interesante, dice Alessandra. Habla con el Trome y le dice, bueno, señorita, si usted quiere que su publicidad salga en la última carátula atrás, vamos a sacar a la malcriada y vamos a poner ahora la foto de sus bicicletas al lado del búho. Eso le cuesta $12.000, ¿está bien? Listo. Trato hecho, ella paga los 12.000 porque eso es costo fijo puro. Ojo, la publicidad es costo fijo, indistintamente de que venda o no venda más, ¿sí? Pero vamos a dar el crédito de que sí, pues la venta se cumple, ¿sí? O sea, el 10% de venta se cumple. La pregunta es, ¿eso será bueno o será malo? ¿En efecto ella va a ganar más haciendo publicidad? Habrá que analizarlo, ¿sí? Vamos a ver el impacto. Ahora, si vende 10% más, significa que va a vender 10% más en bicicletas, ¿no? O sea, el análisis viene por acá. Ya les voy dando un dato, ¿sí? ¿Cuántas bicicletas más tendría que vender entonces? Si se supone que ella ya hizo la publicidad en el Trome para 4 domingos, sale la foto de la bicicleta con un modelo que ella contrataba ahí. Bacán. ¿Listo? Eso le va a hacer crecer 10%, 550 unidades más. Perfecto, ahora sí, ya. Ahí los dejo con ese dato. Hagan el análisis. La pregunta será, ¿va o no va? Asumiendo que vaya o no vaya, después de eso, como ella no se queda muy convencida, viene
ese compañero que siempre le insiste que innove cosas y le dice, oye, si además de la publicidad le bajas al precio 10%, yo te apuesto que ahora tus ventas crecen 25% más. Porque acuérdate que cuando nos explicaron que si el precio baja, la demanda sube, ¿se acuerdan de esas teorías también de la parte de la economía, ¿no? Macro, micro y toda esa nota ya. Hay un análisis de precio-demanda ya. Entonces, sí, pues si yo bajo precio voy a vender más, voy a ganar más. Vamos a ver si eso es verdad, ¿sí? Y tercer y último escenario, si además de lo anterior, o sea, gasto en publicidad, bajo el precio 10%, sustituyo 50.000 de sueldo de los vendedores, que son parte de los 80 del costo fijo, y voy a pagar una comisión ahora por venta de $25 por bicicleta, bueno, entonces vamos a ver si el vendedor sale a vender más y en efecto entonces eso significaría que mis ventas se incrementan en 50% respecto de las actuales de 500 unidades, ¿sí? Evaluaremos entonces también cuál es el impacto en la última línea. Acuérdense que siempre ustedes van a evaluar acá, ¿no? En la última línea. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces aquí nos quedamos. Delegada, por favor, arme el grupo del WhatsApp para que estén siempre ustedes en sintonía. No me incluyan a mí, tengan la libertad de rajar del profe si quieren, cuando quieran también en ese grupo. Todo a través de usted nada más y finalmente nos mantenemos comunicados. ¿Listo? Listo, chicos. Es todo por hoy. Estamos en contacto entonces. Nos vemos el jueves. Practiquen, por favor, estas sumas y restas. Primer 20 que vamos a regalar, ¿ah? Listo.